por vender, venderon a súa xente. Proclámanse os mellores, pero creo que non. Son farsantes perdedores como a Juan Guaidó. Cajo en todo, despois de facer este puto tema, só falta tomar a xunta e liscar a Feijó. E que dice caralludo non amazing bro. Son rimón castelán, se mo pide Casey O. Dando cousas e racistas como Eric Cantona. Son o rookie mal falado que reventa cos trap. Chámame puto. Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, anem presentant-vos a la gent que tenim ja així amb nosaltres. Tenim a Antonio Pérez Collado, company de la CGT y de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Roby Bertassi, desde Rusafa Radio. Bon dia, Roby. Buenos días, Manolo. ¿Qué hago? ¿Me pongo la mascarilla y hablo en inglés o seguimos hablando en castellano? Madre mía, la que ha liado el concejal, el señor Galiana. Ha hecho una Ana Botella, pero a lo bestia, casi. Roby, bueno, ahora me contarás. Te estoy presentando como Rusafa Radio. Lo de Jarité Espallobert. Sí, os contaré que lamentablemente, después de 4 años de mucho trabajo, de mucho cariño, de Jarité Espallobert no puede continuar. Queremos agradecer todo el apoyo de todo el mundo que nos ha escrito, se ha puesto en contacto, no solo desde aquí, sino hasta tú sabes que traíamos muchos músicos de Latinoamérica, también de Argentina y demás, y bueno, para hacer este esfuerzo que nos proponía toda la gente, teníamos que tener una garantía de que se nos iba a permitir seguir en el local por lo menos un par de años más, pero la propiedad ha decidido que no, que lo quieren vender, etcétera, etcétera. Entonces, mira, todo eso ha quedado lamentablemente accesado. Todavía no lo hemos comunicado oficialmente, pero sí, la verdad que es con mucho dolor porque es un espacio que hacía algo así como 100 y pico de eventos al año, sin recibir ninguna subvención, sin nada, espectáculos de mucha calidad. Nos hemos dejado la piel y bueno, es una etapa que ya fue. No vamos a poder continuar. A lo mejor alguna vez, si se nos deja algún espacio público libre y demás, pues intentaremos organizar cosas al aire libre alguna vez, cuando venga gente de gira o cosas así que no tienen. Y bueno, y desde aquí nuestro apoyo a los centros culturales que continúan. Nuestra página está a disposición para difundir todas estas actividades que hagan otros compañeros que tienen la suerte de poder continuar. Y bueno, eso es lo que hay, Manolo. Sí, pues ahí queda una pena. Bueno, ahora escuchábamos que nos contaba el compañero en la agenda musical la situación que están viviendo esos espacios, ¿no? Toni Valero, desde la coordinadora de colectivos del Parc Alcosa. Bon dia. Hola, bon dia. Se sent bé, això? Sí, t'escolte perfectament. T'enviava un WhatsApp, però no era per a tu. O sigui, si veus un missatge eliminat, és que m'equivoca de destinatari. Vale. Toni Infante de Decidim, enseguida estarà així amb nosaltres, però mentre anem a començar nosaltres amb els temes que teníem previstos per al dia d'avui, si voleu. No sé si voleu dir alguna cosa, com comentava. No sé si heu vist la intervenció d'este regidor del senyor Carlos Galiana, si voleu dir alguna cosa. Si us digueren quant Ana Botella i la seva famosa tassa de cafè con leche in de Plaza Mayor, doncs jo no sé si mereix algun comentari, però... Así por lo menos empezamos con unas risas, ¿no? Sí, ¿no? No, es que yo no me he enterado. ¿Qué ha pasado? Conteu-me. Veo que lleváis ventaja porque yo tampoco estoy a la última, ¿eh? Estos están al día, vamos. Contarnos. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntaselo, Versus. Por ahí lo llaman como... Dicen que hizo el Monchito en una conexión europea. Va a hacer playback. En la mascareta. És a dir, tenia que intervindre en anglès. Se veu que el seu nivell d'anglès no és massa bo. I com estava en la mascareta, doncs li ficaren la gravació. Per ahí. Y ahí veía con parlara. No, y eso que... Sí, estaba hablando y hacía como que movía, gesticulaba, y en realidad era otro el que estaba hablando, no era él, definitivamente. Pero bueno, yo cuando estaba ayer conmocionado con esta noticia, y realmente me llega otra de Argentina que lo superó.
del Parlamento argentino. A ver. Que ha sido, bueno, un escándalo. Bueno, el tío ya ha dimitido de parlamentario, lo han expulsado del partido. Se estaba discutiendo un tema de jubilados virtualmente. Y claro, hay a lo mejor, como aquí, ¿no? 30 o 40 que están presentes y luego se ve todo el arco con las pequeñas televisiones. Sí. Y de repente parece que el tío no pensó que no estaba conectado, qué sé yo, y empezó a besarle las tetas a una rubia. Y salió, bueno, se suspendió la sesión, se propuso rápido, bueno, y es un escándalo, ahora es noticia mundial. Así que mira, lo de Galeana ha quedado chiquito al lado de esto. A todo hay quien gane, siempre hay gente que gana. Sí. Les connexions estes i al que s'estem acostumant. Toni Infante, de la plataforma pel dret a decidir, el tenim ja per ací. No sé si ens escolta, Toni, ens escoltes ja? Sí, perfectament. A vosaltres sí. Molt bé, a tu també. Has vist lo de Galeana, que hem començat parlant d'això? Bé, l'he escoltat aquest matí a la ràdio. No sé si el que haureu dit. És habitual. Tampoc molt més, perquè... No, però deien que si vàrem estar comentant el cas de la senyora Botella i su cafè con leche en la Plaza Mayor, doncs este ha fet una pareguda, no? Bueno, és un professional. Aleshores, des d'aquest punt de vista, el que ha fet és, bueno, com els professionals que se queden sense veu quan han d'actuar, no? I aleshores, en aquest cas, s'ha quedat sense idioma. Bé, jo crec que cal reconèixer les limitacions de cadascú i cadascuna, i des d'aquest punt de vista hauria d'haver-lo fet en valencià i traducció simultània o, bueno... Que no haguera passat res. En absolut. Però, bueno, intentar aparentar el que no és el que porta aquest tipus de coses que donen per a riure una mica i veure les vergonyes de cadascú. Molt bé. Toni Valero i Antonio dient que no se habían enterado, no sé si volen dir algo al voltant de la situación. Bueno, no nos habíamos enterado, pero tampoco nos sorprende. No lo podemos creer, ¿eh? Aunque no lo hayamos visto, no lo creemos. Sí. No, lo que hay que destacar es la excelente actuación que hizo, porque, claro, cuando tú lo ves... Porque ya no está... así, gesticula, es decir, acompaña... Realmente es... Por lo menos, mira, tengo que agradecerle que nos ha hecho reír. Eso es lo importante. Això està bé. Sí, perquè ara començarem en els temes que tenim apuntats i no són molt... Para la risa ya no queda ninguno. Para la risa ja hem complit la quota avui. Entrem, si voleu, en el primer que teníem, que segons l'Organització Mundial del Treball ha calculat que en els últims 4 mesos s'han perdut 500 milions de llocs de treball. Jo crec que és per a anar reflexionant ja, si no ho fèiem abans, perquè aquest lema de que això no anem a fer per a que no ho acabem pagant els de sempre, pareix ser que es queda també en desig, no, Antonio? Bueno, Antonio, que sou 3, güey, pero Antonio Pérez... Sí. Vamos a ver. La Organización Mundial del Trabajo pues tampoco destaca por su preocupación por los derechos de los trabajadores y tal, aunque sea esa su misión, evidentemente, pero, en fin. Ellos habían previsto 400 millones, pero parece que incluso se han quedado cortos, ¿no? Pero claro, lo que yo quería decir es que ¿de qué tipo de puestos de trabajo estamos hablando? Porque seguramente la mayoría serán absolutamente precarios y de una forma de explotación absoluta, porque no solamente está hablando de Europa, está hablando de todo el mundo. Y ahí tenemos Asia, tenemos África, tenemos Sudamérica, donde las condiciones de trabajo pues son todavía peores que las nuestras, que tampoco es que aquí estemos para tirar cohetes. Desde luego es una noticia grave, evidentemente. Da igual que sean 400 o 500, porque esto supone millones de familias que van a la miseria total, gente sin recursos. Y si ya la pandemia se transmite en Occidente, pongamos por caso que hay unas condiciones sanitarias, que luego las hablaremos seguramente, también tienen sus matices, pero claro, en estas sociedades donde todo está tan masificado, tan malas condiciones de la vivienda, de los servicios sociales, pues la propagación de pandemias como la que estamos padeciendo pues es mucho más rápida y más fácil, ¿no? Entonces, el que haya poco trabajo, que haya pocos ingresos en las familias, pues va a contribuir a que haya más afectados y haya más víctimas, ¿no?
Por otro lado, pues esto también abre un debate que ya lo venimos anunciando desde hace mucho tiempo, que el pleno empleo es una suposición, una quimera que no hay que contemplarlo porque no va a ser posible, ¿no? Porque claro, seguramente toda la destrucción de empleo se le va a achacar a la COVID-19, ¿no? Pero por otro lado, estamos asistiendo a muchos reajustes de empresas que aprovechan precisamente esta situación para hacer ERES ya de cierre definitivo, para despedir gente, para no renovar contratos, y todo eso son empleos que se destruyen. Entonces, por un lado, sí que es cierto que tiene su influencia en el funcionamiento de la economía, el parón que hemos pasado, pero por otra parte, aquí mismo en nuestro país hemos visto la picaresca esta de aprovechar cualquier crisis, sea sanitaria o sea económica o sea deportiva, pues para quitarse gente de encima, para reducir plantillas y tal. Ahí tenemos la triunfal fusión de los bancos, de los poquitos que quedaban libres, que aparte de que supone un refuerzo de su posición económica y de prestigio en cuanto al escalafón de los bancos y tal, pero la primera medida que toman, y ya han apartado un poco de dinero para ello, es reducir plantillas, evidentemente. Y eso está pasando pues en la automoción, en todos los sectores que no están precisamente en crisis, sino que están vendiendo y tienen un mercado bastante importante, aunque hayan tenido un pequeño bajón, que eso lo estamos financiando entre todos a través de los ERTE. Ya sabéis que los ERTE no los paga la empresa precisamente, le supone una disminución de ventas y tal, pero el grueso del presupuesto sale de nuestros dineros, de esas cuentas públicas que no dan para contratar médicos ni dan para esas cosas, pero que sí que dan para aprobar ERTES a todo el mundo. Yo no digo que a algunas pequeñas empresas, autónomos, les haya venido muy bien para sobrevivir este tipo de ERTES, que son en definitiva ayudas, pero que las grandes multinacionales se han apuntado las primeras a poner la mano. Y ellos se llevan más, ¿eh? Los pequeños se llevan un poquito, pero las grandes multinacionales se llevan muchísimo dinero de estos ERTES y de los ERES, si llegara el caso, que también va a llegar para alguna. Así que yo creo que esto es un estado de alarma y tendría que hacernos ver la necesidad, por un lado, de reducir el trabajo que hay mucho, pero evidentemente no hay para todos, y estaríamos hablando de trabajar menos horas, ¿no? Si se ha reducido un 17 o un 20% el número de horas trabajadas, pues precisamente eso es lo que habría que reducir la jornada laboral de toda la gente que está empleada, que desde hace más de un siglo estamos, y aún no hemos llegado todos, estamos instalados en las 8 horas, que hay gente que las supera todavía, pero ampliamente, ¿no? Entonces, se podría trabajar 7 horas, se podría trabajar 6 y los rendimientos de las empresas no se verían afectados, ¿no? Y por otro lado, también para toda esta gente que está precarizada en absoluto y que está excluida del mundo del trabajo, que llaman un mercado, pues una renta básica, ¿eh? Hay que ir hacia una renta básica digna para que todas las personas tengan unos ingresos que le permitan vivir, ¿eh? Y a partir de ahí ver otra situación. Estamos en otro mundo, pero se quiere arreglar con recetas viejas. O sea, volvemos a la vieja normalidad de la explotación y de aquí no pasa nada y a que vaya creciendo el capital, pero solamente de la parte de los dueños, ¿no? La economía no contempla a quienes realmente la creamos, que somos los trabajadores, sino los beneficios de los empresarios y de los accionistas. Y yo creo que ahora que estamos viviendo un momento tan delicado, pues yo creo que este tipo de alternativas, que no son descabelladas, como siempre hemos mantenido nosotros, pero que alguna gente se sonreía cuando las expresábamos, tanto la renta básica como la reducción de la jornada de trabajo y el adelanto de las jubilaciones, yo creo que son soluciones que se tienen que buscar, porque no hay dinero para estar pagando ERTES a todas las empresas. Eso es una cuestión que se van a dar cuenta enseguida. Toni Valero. Sí, jo estic totalment d'acord en la intervenció que s'ha fet. El que passa és que jo pense que, efectivament, modificar la lògica que hi ha, la dinàmica que està imposada, que és de la que s'acaba de parlar, sol se pot fer per la via del conflicte. I aquest és el problema. És a dir, que estem en un moment on les formes d'organització, les formes de lluita estan en un procés d'evolució o de fundament o com se vulgui dir, no? Estem on estem. Els sindicats arriben fins a on arriben
els sindicats, els anomenats sindicats de classe, doncs també arriben a on arriben, i n'hi ha altres formes d'organització que s'estan donant, molt parcials, dels treballadors i tal, però que estan, per dir-ho d'alguna manera, començant a madurar, que encara no s'han desenvolupat lo suficient com per tenir la força necessària per a poder plantar-li cara als interessos dels amos, que per suposat passaria per aquest tipus de mesures de les que estan parlant, tant el tema de la renda bàsica com el tema de que la jubilació es farà abans, en fi, una sèrie de coses que per a poder aconseguir-les necessitem un nivell de confrontació, al meu entendre, un nivell de confrontació social que en aquests moments no s'està donant. De totes formes, hi hauria que revisar també els datos que s'estan donant, perquè, clar, quan tu mires al món sencer, n'hi hauria que veure en quina part, com, i aquesta pèrdua de llocs de treball i com és això, i què repercussió té en cada una de les economies, perquè si no, el que se fan són anàlisis massa abstractes, massa generals, que creen una realitat que té que veure en els interessos del que fa l'anàlisi. Després, si això s'abaixa i es veu en cada puesto, la realitat pot ser diferent. I jo crec que així nosaltres tenim una visió que té que veure molt en la nostra realitat, en ser Europa i en el que ens està passant. Però si se mira a nivell mundial, pues claro, les coses són encara més complicades des del punt de vista de la situació vivencial, la situació social que té la població. Per a mi és necessari crisis com esta, en realitat és de veres que formen part del desenvolupament normal del capitalisme, tant d'una forma, tant un moment d'expansió com un moment de crisi, són moments necessaris i complementaris. Este és un moment necessari que el que farà és, bueno, ja ho està fent, la concentració, l'acumulació i tirar fora del mercat als competidors o integrar-los i menjar-se-los. Aquesta és la tendència en una societat com la que estem. Això sols se pot variar en la mesura que se tinga la força social necessària per a trencar aquesta lògica, aquest esquema, però n'hi ha que tenir aquesta força perquè això aniria en contra dels seus interessos. És a dir, de l'acumulació, en fi, de tot el que he parlat abans. Toni Infante. Està silenciat, Toni, està silenciat. Tens el micro silenciat. No t'escoltem. Perdó, ara sí, no? Sí. Bé, dia que bàsicament estic d'acord amb el que han dit els companys fins ara. N'hi ha un element que crec que cal destacar. És a dir, la crisi produïda per la Covid-19, la pandèmia, li ha vingut molt bé al capital a nivell mundial per a justificar o tapar la crisi sistèmica en la qual estava immers. Des del meu punt de vista, si no s'hagués produït la pandèmia, aquesta pandèmia de la Covid-19, el capitalisme hauria esclatat en una crisi semblant o més greu que la que va tindre en el 2006-2008. I la pèrdua de llocs de treball s'hauria produït segurament no tan ràpidament, però s'hauria produït exactament igual. Perquè, per una banda, la pèrdua de treball temporal en els països en què hi ha una legislació que menys o menys garanteix certs drets mitjançant els equivalents a l'EROS i altres proteccions, no podem contemplar-lo com a pèrdua de treball. I, per altra banda, les pèrdues totals de treball, la pèrdua absoluta, és una pèrdua que està afectada per la Covid, però sobretot per la crisi sistèmica. Després, una segona consideració, i és que més enllà del buenisme, de moltes declaracions en els primers mesos de la Covid, de que això posava en qüestió els valors del sistema,
que anaven a un canvi de societat, que anaven a un canvi tal, s'estan mostrant pues, que eren poca cosa més que la voluntat de sectors socials determinats o de classes socials determinades, però que no tenien, diguem, al darrere una valoració concreta de per què s'anaven a produir o s'haurien de produir aquests canvis. El que està passant en la pràctica és que, per una banda, la crisi de la Covid-19 i, per altra, la crisi sistèmica del capital estan donant peu a una eixida d'ambdues crisis que afavoreix la lògica de concentració i centralització del capital. Una lògica que va afectant a milions i milions de treballadors, alguns perdent el lloc de treball, altres moltíssims afectats per les desregulacions i molts altres abocats a la precarització constant i contínua. Estem en una dinàmica en la qual, almenys en la part del món en la qual nosaltres vivim, però també d'un abast, diria jo, que gairebé global, la crisi està servint al capital per a remodelar el mercat laboral, el mercat de producció, el mercat de capital als seus interessos. I, per tant, no als interessos del conjunt de la ciutadania. Això a vegades és difícil d'explicar, però jo crec que n'hi ha un exemple que pot servir-nos. Aquestes setmanes de darrere s'ha produït l'absorció de Bankia per banda de CaixaBank. Si mirem la història recent del procés de concentració bancària, podem observar com prèviament CaixaBank, prèviament Bankia i els altres grans, el Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria, el Banc Santander i el Banc de Sabadell, han anat concentrant i absorbint bona part del teixit bancari, caixes populars, bancs regionals, bancs de menors dimensions, etc., en un procés que té, al final, dos components determinats. Una, en el cas de l'estat espanyol, una concentració del capital bancari en molt poquíssimes marques i concentració del poder polític, econòmic i territorial de les mateixes en un espai determinat que és, en aquest cas, Madrid com a centre de l'Estat. Això, que és molt visible en el tema de la banca i que aquests dies ho estem veient, es produeix en tots els sectors de l'economia que estan sent controlats per el capitalisme. Què vol dir això? Que el sistema ens està demostrant dia sí, dia també, que no funciona per a garantir l'economia a la immensa majoria de la societat. El sistema no funciona per a garantir la vida ni la millora de la qualitat de la vida. Funciona únic i exclusivament per a garantir el procés d'acumulació i concentració del capital. I això és el que jo crec que cal posar en qüestió. Va bé que el que dia Toni Valero, crec recordar que era ell, que qüestionem constantment i en plan positiu quines són les forces del treball, les forces de la població, per a fer front a aquesta decisió del capital que està imposant la seva eixida. Des d'aquest punt de vista jo crec que cal ser optimistes, però optimistes des d'un punt de vista realista. Per què? Perquè si allà on es demostra que n'hi ha capacitat de lluita i de defensar els interessos de la majoria, es demostra que es poden garantir determinades pràctiques polítiques a favor de la majoria. Quan no n'hi ha aquesta organització, no passa. Dia Antonio, el tema de la reducció de l'horari laboral determinant, és a dir, hauríem de ser capaços entre tots i totes d'imposar que tot allò que ha sigut els avanços tecnològics i científics que s'utilitzen en el sistema productiu estiguera al servei de la reducció de la jornada laboral, de manera radical. I, per tant, podríem dir que hauríem d'estar davant de la possibilitat d'un repartiment igualitari del treball entre totes les persones que estan en condicions de poder treballar. I això fer-lo garantint dues coses. La millora
i el manteniment del poder adquisitiu dels salaris i la protecció via renda bàsica, via prestacions, via seguretats de qualsevol mena, de totes aquelles persones que estan en procés d'incorporar-se a aquestes condicions de lloc de treball. Si no enfoquem clarament aquests objectius, continuarem anant a remorque dels interessos del capital. Roby. Sí, bueno, estos 500 millones de nuevos parados que mete la OIT es una bolsa de gatos, porque creo que lo primero que hay que diferenciar es en qué condiciones quedan ciertos parados, como los que viven en los países más desarrollados, y en qué condiciones quedan quienes están en los países periféricos, donde se cuenta como pérdida de trabajo, trabajos que incluso son precarios. A la hora de hacer las cifras de paro, digamos, se habla de, por ejemplo, en Argentina dicen hay un 10% de paro, un 8% de paro, pero eso incluye también a los precarizados, ¿no? Normalmente. Entonces, creo que desde aquí vemos, lo valoramos, digamos, y de una manera, pese a que muchos de los trabajadores que se ven tienen, digamos, al menos la protección social, van a cobrar el paro, van a cobrar los ERTES y demás. Pero es mucho más dramática, digamos, la situación. Ojo, hay gente que aquí también se ha quedado atrás, y ahora sobre eso deberíamos hablar un poquito, que no está cobrando nada de nada y que está totalmente desprotegida. Pero, digamos, la situación es mucho más dramática en otros países. Porque, digamos, en esos países un porcentaje muy amplio de la población vive de lo que se llama changas, que es el trabajo diario, que uno sale, que se y hoy te toca pintar, mañana ir a... Y esto constituye, digamos, un porcentaje importante de la fuerza de trabajo, ¿no? Y esto se ha parado, digamos, de un modo muy radical, ¿no? A raíz de la pandemia. Entonces, primero eso, quería destacar un poco la diferencia desde un lado u otro. Aquí, digamos, también hay gente que aparte, digamos, de la gente que ha perdido el trabajo, pero de algún modo está protegida, hay mucha gente que se ha quedado totalmente, digamos, fuera. Es decir, gente que trabaja, que hace trabajos, digamos, precarios, que son muchos, se ha quedado totalmente fuera. Y la renta básica esta que ha otorgado el gobierno, lamentablemente está tardando mucho más de lo que se supone que tenía que tardar. Y bueno, y yo personalmente conozco situaciones que ya son desesperantes. Gente que presentó estos papeles hace 3, 4 meses, familias con hijos, qué sé yo, y todavía no tienen respuesta. Se suponía que con la primera forma de haberlo aprobado, que era el silencio administrativo de los 3 meses, ya se quedaban fuera. Ahora, bueno, lo han alargado hasta diciembre. Entonces, y como bien decían los compañeros, digamos, el tema del trabajo, esto lo que ha hecho es acelerar, pero el trabajo, digamos, cada vez se va a ir reduciendo más en la medida de que se desarrolle la tecnología, e incluso desarrollando otro tipo de trabajos y poniendo en valor temas como los cuidados, etcétera, 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 y van a ir desapareciendo. El problema es cómo vamos a financiar todos esos trabajos, de dónde va, digamos, cómo, y aquí está el kit de la cuestión. Yo creo que en la agenda, la renta básica universal y el tema de reformular los trabajos que realmente necesita la sociedad requiere una batalla cultural muy profunda. Es decir, porque hoy hablaba Tony de que bueno, que tenía que haber movilización social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es la batalla cultural, y la batalla cultural en este momento se está dando en un marco donde ellos tienen todas las herramientas, tienen los medios de comunicación, y nosotros tenemos pocas, y si no valoramos cómo vamos a encarar esta batalla cultural para instalar cosas que son absolutamente necesarias, como la renta básica universal, la reducción de las horas de trabajo y demás, lo tenemos difícil. Máxime que en una situación como esta, te digo, mucha de esta gente que tenía tantas expectativas con la renta básica, se producen todos estos problemas burocráticos, por ejemplo, es gente que es un caladero para la ultraderecha. Y
Y lo digo porque, porque veo reacciones, ¿no? de gente que se había ilusionado muchísimo con esto y que de repente, pero ilusionado, digamos, teniendo que hacer la compra de mañana, no la compra de dentro de 6 meses. Que se había ilusionado muchísimo con esto y ya, bueno, están indignados, digamos, están indignadísimos con todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que, y todo eso nos va restando puntos para esa batalla cultural que se supone que tenemos que dar. Así como hoy, digamos, para el cambio climático, la pandemia nos pilló de sorpresa, para el cambio climático no hay excusas porque no nos pilla de sorpresa. Para el tema de la desaparición de los puestos de trabajo y la reorientación del trabajo, tampoco nos pilla de sorpresa. Y creo que esa es una cosa que tenemos que poner al orden del día, pero con mucha fuerza. La reducción de las horas de trabajo, la renta universal, el reencauzamiento del trabajo. Entonces, no sé, ese es totalmente de acuerdo, digamos, con lo que han ido planteando los compañeros, pero yo creo que no basta con que nosotros nos lo digamos a nosotros que nos lo creemos, sino en ver con qué herramientas desarrollamos esa batalla cultural para que esa batalla cultural sea eficiente y esto se empiece a instalar en el conjunto de la sociedad. Anem a intentar entre totes fer les intervencions també un poc més breus per a veure si ens dona temps també a parlar totes i tractar tots els temes que tenim per ahí apuntats. Ens diu Eva per WhatsApp, diu, ¿puedes relacionar este tema de los datos de OIT con el planteamiento que hace Rafa Cid del teletrabajo? Dice, me parece esencial. Diu, y la reducción de jornada, por supuesto. Parlant al voltant del teletreball y no de... Vamos, que no es oro todo lo que reluce con el teletrabajo. Antonio. Por supuesto, yo estoy sorprendido de la alegría y el entusiasmo con que se ha celebrado el acuerdo para ya dar por comenzado el ciclo del teletrabajo. Y además, yo también he escuchado a Rafa Cid y efectivamente faltan ahí compensaciones y garantías para que eso no se convierta en lo que puede ser, que decía él, que se rompe toda la relación social de los trabajadores con sus compañeros, la posibilidad de reclamar y de organizarse, de hacer asambleas, que pones tu casa y tu tiempo y tus cosas a disposición de la empresa, que no hay una ruptura entre que vas a la fábrica y que sales y te vas a tu casa y haces lo que quieres, es decir, son muchísimas cosas y entonces eso no se puede tomar tan a la ligera simplemente porque te van a pagar igual y vas a poder trabajar desde tu ordenador. Eso no es lo mismo y supone un cambio de concepto en las relaciones laborales, ¿no? Que seguramente no estamos preparados para ello, ni esta ley lo va a arreglar. Eso es un problema más, el tema del trabajo a distancia, que tampoco todo el mundo se va a poder apuntar a él, solo será determinados sectores, ¿no? Que es donde mejores condiciones hay salarios más dignos y tal. Pero el resto de la gente va a tener que trabajar o de forma precaria o en grandes fábricas o vete tú a saber cómo vamos a acabar, ¿no? Porque luego ahí tenemos también una sentencia que es esperanzadora sobre el tema del trabajo precario, de los readers y todo esto. Es decir, se está transformando el mundo del trabajo y coincido en que las organizaciones obreras no se han adelantado, ni están preparadas, ni tienen fuerza, ni ganas en algunos casos para oponerse a todo esto que está ocurriendo, ¿no? Y volviendo al asunto de los 500 millones o 400 o los que sean, pues efectivamente no se puede tomar como una cosa muy científica porque se mezcla todo el mundo y no es igual la situación en Corea del Sur, pongamos por caso, que en Macedonia, que es uno de los países que más afectados está. Se mezclan países en desarrollo con países muy industrializados y con países pues con una situación muy, muy precaria. Pero bueno, sí que nos ha servido por lo menos para llamada de atención y para abrir el debate, ¿no? En concreto, España creo que estaba en el puesto 11 o 12, junto a Macedonia y otros 10 países que todos son de América, por cierto, incluidos los Estados Unidos, donde también la crisis que está viniendo va a ser gorda. Allí intentan taparlo con el tema de protestar cosas del racismo y todo esto, pero la pobreza y el paro se está cebando con gente incluso blanca y anglosajona y tal, ¿eh? No solamente con los latinos y con los negros. Pero claro, ellos lo desfogan por ahí. Y en el otro aspecto, pues un poco reconocer, evidentemente, como ya decía, que no estamos en el mejor momento, pero eso no quita para que siempre tengamos que estar lanzando nuestras ideas y nuestras propuestas, porque la gente está ahí y la necesidad y las ganas de pelear por mejorar su vida también.
lo que falta es un referente importante y claro de ideas y de propuestas de izquierda, para entenderlo. Ni en medios de comunicación, ni en partidos, ni en organizaciones sindicales. No lo hay. Y la gente está un poco huérfana. Pero a poco que haya una razón o haya un movimiento o una situación que lo permita, se da. Hemos asistido no hace mucho a 2 o 3 casos que han estado bastante bien. No han sido triunfos absolutos, pero la gente está en la calle. Ha habido mucha solidaridad, que es lo importante, de gente que iba a apoyar los piquetes y todo eso, pues que sería lo de la Nissan y lo de la cristalera esa, Saint-Gobain y tal. No lo han conseguido todo, pero han conseguido mucho y sobre todo han conseguido salir con la cara alta, no derrotados. Y yo creo que eso es importante. Pues luego tenemos también lo que está pasando en Madrid, en el tema social, no ya laboral, ¿no? Aunque está todo muy relacionado. Hay muchísimas propuestas en Chile, en Argentina. En Francia han paralizado varias veces reformas graves de las pensiones y de la legislación laboral. Es decir, que no estamos bien, pero si hubiera condiciones y si hubiera gente que fuera un referente, organizaciones y ideas, pues yo creo que la gente también puede irse hacia esa parte, ¿no? Lo vería más lógico que irse hacia la parte de la extrema derecha, ¿no? Que también se van ahí porque tienen poca formación cultural, evidentemente, pero también porque no encuentran nada que defienda lo que ellos consideran que es prioritario, ¿no? Claro, los de la extrema derecha dicen que lo defienden, pero evidentemente están en contra, ahí es el error gravísimo. Pero claro, yo creo que hay que leer un poco de por qué la gente se va hacia esas opciones y no hay alguien que esté reivindicando desde la izquierda ese papel de estar en los barrios, de aglutinar a la gente que se queda sin trabajo, de dar soluciones, soluciones para ahora mismo, no para dentro de 4 años. En fin, un poco sería eso. Sí, Toni Valero, jo crec que una de les raons perquè la gent se'n va també cap a aquests jocs la donava abans també Robi, no? La decepció amb la gent que estava prometent unes coses i quan arriba i té opció de fer-les no les du a terme, no? Estava parlant de l'exemple ell l'anomenava la renta bàsica, però és l'ingrés mínim vital. Eixa mesura estrela d'Unides Podem, no? Toni? No sé si Toni Valero m'ha escoltat el que estava contant, el que estava explicant. Sí, algo, hasta la última frase. No, deia això, que per ficar d'exemple de decepció el que ha suposat el tema de l'ingrés mínim vital. Claro. A veure, jo el que crec és que el que no se pot fer és dir que se van a fer truites sense trencar ous. És dir, tu no pots tindre recursos necessaris per afrontar aquesta crisi des d'un punt de vista democràtic i social si no li pegues bona patada als interessos del capital financer especulatiu. Així n'ha de clar. Si tu no tens ferramentes com una banca en la que se puga intervindre a favor dels interessos generals de la població i el que tens és aquest procés de concentració, si les coses són així, és impossible poder realment fer efectius determinades anem a dir reformes o mesures que vagin a pal·liar com a mínim com la llei de la que esteu parlant, la situació social en la que s'està. Què passa? Que si se diu, si se anomena, se creen unes expectatives que ja l'ha passat tota la vida, no és la primera vegada. Qui li ha obrit la porta a feixisme? La socialdemocràcia, generant unes expectatives en una situació en la que, com que després no és capaç de donar-li això de lo que s'estava parlant, doncs, efectivament, la gent mira per a altre costat, per a altra gent que també està dient que se poden resoldre els temes en els que s'està. Totalment d'acord en que la batalla primera o la batalla fonamental és una batalla cultural. Imagina que s'estem referint a una batalla cultural en el sentit de la consciència, de poder, de que una bona part de la població adquirisca consciència de la seva situació i de la realitat que li envolta, no? Clar, però aquesta batalla cultural no se fa al model d'activitats extraescolars,
per dir-ho d'alguna manera, o al model col·legial universitari, sinó és la pràctica social i la pràctica social de confrontació, el desenvolupament de processos de confrontació, la premissa necessària per a que se pugui donar aquesta batalla cultural i aquesta consciència. Clar, abaixem. En què moment estem ara d'això? Doncs en un moment molt concret, on, per un costat, no existissin, no és que no existissin, per mi no han existit mai, però dona igual, han perdut valor i credibilitat els models alternatius globals, resumint el socialisme d'Estado i la socialdemocràcia. Això que eren els models alternatius globals que se presentaven no tenen credibilitat i a partir d'ahí estem en una situació en la que s'està començant a crear noves formes d'organització i noves formes de lluita. Estic parlant d'ací, d'Europa i de l'estat espanyol. Imagine, i crec que a nivell mundial també s'està fent, encara que de formes diferents, perquè, clar, les situacions són diferents, però estem, diguem, en un moment incipient de la resposta. Això té que madurar. En la mesura que això madure i que se vagi creant, doncs és possible que des d'aquesta batalla cultural, guanyant certs espais o certes coses, podria ser que se poguera anar destrossant o aranyant alguns elements o anar en contra dels interessos de la lògica que el propi sistema ens està donant. Ara, això no està escrit. No està escrit que vaig anar per un altre costat, com jo estic dient, o que vaig per un altre costat. És de veure que el que sí que veiem és el que diu Antonio. És a dir, que quan se dona una certa batalla, quan hi ha una certa organització, i quan, escolta, els resultats no són negatius, tot el contrari. El que passa que ara això és complicat per la pròpia situació en la que estem. Roby Bertassi estaba demandando la palabra y después Toni Infante. Sí, yo quería decir algo con respecto a lo que estaba comentando Toni, que en términos generales estoy de acuerdo, pero tengo, digamos, mi matiz para aportar al tema del fortalecimiento del Estado, ¿no? Y viéndolo sobre todo de una perspectiva global. Porque hoy, digamos, por ejemplo, en América Latina está claro que hay, por un lado, digamos, hay una contradicción entre el Estado y las corporaciones, allí donde el Estado pretende, digamos, pretende operar como un elemento de cambiar un poco ciertas relaciones, ciertas relaciones con el poder, digamos. Cuando el Estado entra en contradicción con el poder establecido, es decir, cuando surge un gobierno que de algún modo no representa los intereses del verdadero poder, por ejemplo, hablemos de Bolivia, de Ecuador, etc., pasa lo que pasa. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con que el tema hay que organizarlo desde abajo, que hay que crear alternativas y demás, pero también creo que el Estado, en algunos casos, es muy importante el rol que pueda jugar el Estado y la pelea que se pueda dar, digamos, por el control del Estado. Es decir, yo creo que hay que combinar ambos factores. Digamos, por un lado, todo lo que se da por abajo para corregir y para que este Estado no se vaya al carajo, pero sí, en el caso de América Latina, yo creo que necesitamos estados que fortalecer al Estado, el papel del Estado, que el Estado, digamos, pueda, digamos, de algún modo confrontar con los poderes esos que son las corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la cosa, desde mi punto de vista, tiene que estar combinada, y esto creo que se ve mucho más claramente en los países del tercer mundo. Toni Infante. Sí, estic totalment d'acord en el que acaba de dir Roberto, perquè, a més, tenint una espècie de neura o de mancança, i és que no són capaços de valorar els petits avanços, els xicotets avanços, quan se produeixen. I, per tant, moltes vegades entrebanquem la possible acumulació de forces. I no només en Latinoamèrica. Per exemple, a Europa, jo crec que moltes vegades hem menystingut el fet de que per què el moviment obrer, la classe treballadora, el poble, a l'estat francès, ha resistit els embats del neoliberalisme, malgrat tots els retrocessos, millor que en altres estats? Doncs perquè partien que immediatament després de la Segona Guerra Mundial van aconseguir que vora el 50% de l'economia estiguera nacionalitzada.
com a mínim. I en empreses importants, en l'equivalent als comitès d'empresa, participant en tarees no només de defensa dels interessos dels treballadors i treballadores afectades, sinó en la gestió estratègica de l'empresa. I també això ha passat en altre lloc i no sempre valorem. A l'estat espanyol, per exemple, s'han produït alguns canvis insuficients, absolutament insuficients, però hem de saber valorar-los perquè, si no, les posicions crítiques de l'esquerra, diguem que arriben només al cercle dels iniciats, dels absolutament compromesos. Però és un cercle que es va fent cada vegada més i més xicoteta. I jo crec que nosaltres també tenim una certa responsabilitat. Tenir l'obligació de millorar el nostre llenguatge perquè siga capaç d'incorporar els nous còdics de comunicació, perquè si no són capaços d'arribar a la gent, per més raó que tinguen, no serveix gaire. Ens quedem en la nostra veritat i no serveix. Des d'aquest punt de vista, dos o tres cosetes. Una també, començant amb el company Roberto. Quan ell parlava de la diferent situació que estan els treballadors i les treballadores a Europa o a Latinoamèrica i a altres països. Totalment d'acord, però n'hi ha una qüestió. El capital té una tendència a homogeneïtzar, però en aquest cas està homogeneïtzant a la baixa. És a dir, no és que s'estiguen millorant les condicions contractuals, les condicions laborals en aquells estats o països on estaven pitjor per a millorar-les. És que estem perdent allò que havien aconseguit en bona part del món desenvolupat. I la segona qüestió, en el tema de la batalla cultural, que em sembla determinant. Haurem de ser capaços, en aquesta batalla, de posar-nos d'acord en aquella mitja dotzena de temes fonamentals que siguin capaços de posar-nos d'acord a immenses quantitats de gent, a les masses, al poble, o com vulguem dir-li. Perquè si no es posen d'acord en aquestes coses bàsiques, en aquests troncs, difícilment podem posar-nos d'acord per a guanyar altre tipus de batalles. Tercera qüestió. Jo crec que el conjunt de la gent que intentem lluitar i autoorganitzar-nos per una vida millor i més igualitària per a la majoria, no hem sigut capaços de superar la trampa que la dreta, diguem, ens ha posat, quan s'ha apropiat del llenguatge i dels valors de bona part de les nostres propostes anteriors. I no hem sigut capaços de superar-les, i hem de ser-ho. Hem de crear formes que superen precisament i que adeqüen els nous valors, els nous missatges per a superar perfectament. Què vull dir en això? Jo crec que a la millor parlar, com jo parlava en la meva primera intervenció explicant el tema del procés de concentració i centralització del capital, això pot estar bé per a un determinat cercle. Jo crec que hem de parlar del dret a l'ensenyament i a la sanitat de la immensa majoria de la ciutadania, d'un dret a l'habitatge digne, d'un dret al treball, d'un dret a la vida, d'un dret a la felicitat, del dret que hem de tindre tots i totes a poder decidir allò que ens afecta individual i col·lectivament. És a dir, en còdics que puguen ser, en primer lloc, entendibles per la majoria i, en segon lloc, assumibles. Perquè si tornem a refugiar-nos en els còdics hipertreballats, hiperelevats, que serveixen per a les minories, estaran molt bé, però no tindran capacitat de palanca per a moure i per a canviar el món. Antonio, no sé si voleu seguir un poc amb el que esteu parlant, però jo sí que vos vaig a començar a introduir altre tema, perquè si no, no es donarà temps. I relacionat amb el tema del treball, ja ho parlàveu abans, la justícia reconeix que els riders eren falsos autònoms. Duguem temps pegant-li voltes a aquest tema, la justícia. Treballadors s'han organitzat i han aconseguit finalment que reconeguen, ¿no?, els seus drets. Antonio. Sí, es una prueba más de que hay que seguir luchando y que la organización es fundamental, es nuestra herramienta. Y se dan casos como este de
pues esta gente que lleva 4 años ya a base de denuncias y organizándose, porque, claro, tú entiendes una fábrica que hay una asamblea y hay dificultades, evidentemente, pero claro, gente que no tiene ningún vínculo, que normalmente la empresa dice que es un colaborador, que no tiene relación laboral, que seguramente está entrando y saliendo gente y es un trabajo muy precario y que se cobra muy poco, ¿no? Pues que hayan tomado esa conciencia y se hayan organizado y se hayan apoyado nosotros, pues es fundamental. Ya se dieron también casos hace unos años, pues con la gente de Telepizza, con el Bicing de Barcelona, es decir, este tipo de empleo que sobre todo afecta, y digo afecta y yo creo que no me equivoco porque es un padecimiento, ¿no? A gente joven especialmente, pues está dando lugar a movimientos y a autoorganización y es muy, muy importante. Entonces, esta sentencia que ahora ya es del Supremo, es el primer caso que se da, ya han ganado 40 y tantas creo y la patronal solo ha ganado 4 de las sentencias parciales que ha habido, o sea que ya hay antecedentes de tribunales de comunidades territoriales que han dado la razón diciendo que no es la empresa titular una intermediaria entre otras dos empresas contratistas que se prestan un servicio y se pagan, ¿no?, a través de ellos, sino que la gente que trabaja para Globo y para todo este tipo de empresas, que se llama esto de los readers y tal, de los repartidores, que están indefensos y trabajan absolutamente para una empresa que es la que dispone del mercado, la que se organiza los horarios, la que lo hace todo. Entonces hay una relación que es laboral. Entonces tendrá que haber un contrato y tendrá que haber pues unos convenios, unas reglas. Y eso parece que con esta sentencia pues ya queda demostrado y asumido y tal. Yo no lo sé si la patronal, que ya anuncia que va a moverlo, que querrá recurrir, no sé si cabe recurso y tal, pero de una manera o de otra van a perder y van a tener que adaptarse a estas cosas, ¿no? Es una pena que las autoridades que ahora van a tener que regularizarlo y vigilarlo y tal, pues hayan permitido que surjan todos estos tipos de trabajos, ¿no? Porque ellos eran conscientes de que estaba pasando y de que rozaba o sobrepasaba la legalidad. Entonces, aquí se ha permitido todo, desde las ETTs a los contratos por horas, a los contratos de fines de semana, al contrato de falsos autónomos, que también se da en muchas empresas de la carne y todo esto, donde los compañeros de CNT han estado denunciando y también se ha demostrado que no son dos empresas que hagan un acuerdo, sino que es una empresa muy grande y una persona que se ofrece allí sus manos y su capacidad de trabajo. Eso no es una relación bilateral entre dos empresas, ni un autónomo. No tienes ninguna autonomía, dependes totalmente de ellos. Otra cosa es que tú llames a un fontanero que está dado de alta como autónomo y te arregle en la fábrica una instalación. Pero eso es diferente. Entonces, a mí me parece que esto de los readers es un movimiento importante y sobre todo, como digo, porque hace participar a la gente joven que no tenía tradición seguramente ni experiencia porque no había entrado nunca en una fábrica, pues en la autoorganización, en la forma de defenderse y de reclamar y tal. Entonces es pues una buena noticia dentro de tantas malas que hemos pasado, pues de vez en cuando salen cosas así y demuestra que la lucha y la insistencia pues tiene a veces su fruto y es el único camino que tenemos. Entonces pues celebrarlo y compartir la satisfacción porque esto abre una vía muy importante para otros sectores que funcionan absolutamente igual que lo de los repartidores y los de las cárnicas, y es una forma de trabajo que se estaba generalizando y esto puede suponer por lo menos un frenazo. Toni Valero, ¿vols continuar tu? Sí, a veure, és clar, jo trobo que realment, per exemple, en aquests últims anys, en les últimes dècades, l'únic que s'ha fet ha sigut legalitzar la precarietat i això ha sigut el camí que s'ha tingut. És a dir, el que abans era tot economia informal, ara gran part segueix sent economia no regularitzada i la que se va regularitzant se regularitza acceptant o posant en un marc legal que se puga acceptar aquestes condicions de sobreexplotació. Clar, és que això és el capitalisme, amigos. És a dir, i és inviable que puguen existir el sector que té dret a conveni, que té dret a una sèrie de coses que està ahí, que han pogut guanyar gràcies al seu esforç unes condicions laborals determinades, és a dir, los restos de los 30 años gloriosos, los restos del estado del bienestar, que és en el que estem ara, això, perquè això puga seguir existint o la seva debacle se faci més dolça i més lenta, és necessari que una altra part de la població, que una altra part de l'economia
siga en aquestes condicions. I això estem parlant d'ací. Si mirem cap als anomenats països del tercer món, ja no te vull ni contar. És el que s'estava dient abans. O sigui, la majoria de la població està immersa en processos econòmics no regularitzats, o si estan regularitzats, el que s'està és acceptant unes condicions de sobreexplotació enorme. El que passa és que el que jo plantejo és que l'esquerra institucional o l'esquerra en certa capacitat de comunicació, el que està plantejant és la reivindicació, el més que està plantejant és la reivindicació de l'estat-nació i de l'anomenat estado del bienestar com a eixida a aquesta situació. I això és el que dic jo que és un discurs que ja està caduco, que està passat, que no és de veres i que en última instància el que únic que pot crear són expectatives que després no se van a poder resoldre. Altra cosa és el que s'està dient de la necessitat de, per suposat, que n'hi ha que no sols parlar, sinó tindre un contingut de lo que estàs dient que se puga anar construint en la gent. I per això és necessari que se vagin desenvolupant, que vagin madurant aquestes noves formes d'organització com les que esteu parlant, i més que estan eixint, i ara quan parlem de lo del clima, eixiran, n'hi ha formes d'organització que estan donant de la gent jove, més enllà de les formes més tradicionals, i bueno, probablement el desenvolupament de tot això pot arribar un moment, o ja està arribant en certs aspectes o en certs sectors, on se pot anar arrencant coses, aconseguint objectius i fer lo important, que era el que se deia abans, de la batalla cultural, de la consciència de lo que n'hi ha, i anar intentant fer-lo. Però el problema és que estem construint, i jo crec que l'esquerra, l'anomenada esquerra, encara té massa nostàlgia del passat, nostàlgia de les seues referències. Com que la construcció de lo nou se veu tan complicat, tan difícil, i és de veres, supercomplicat, superdifícil, supertal, és més fàcil tirar de lo que coneguem. I lo que coneguem és l'Estado-Nació i l'Estado del Bienestar. Que se puga comunicar, que se puga parlar. Clar, si després juntem això amb la debilitat ideològica de pensar-se que perquè tingues un paper de gestor administratiu en el seu estat, perquè l'estat no és neutral, l'estat depèn com siga. Aquests estats que tenim en aquests moments, que són els seus, els que s'han fet ells per poder manar i per poder desenvolupar i fer en la pràctica els seus interessos, perquè s'aconseguisca una certa part, estic parlant d'Europa en aquests moments, una certa part d'aquesta gestió administrativa d'aquest estat, pensar-se que això és poder i pensar-se que això ja està i que això, a més, és lo fonamental i que en tot cas qualsevol moviment o qualsevol cosa que pugui ocorrir ha d'anar en